En un pequeño apartamento bajo los techos de zinc de París, vive Julien. Un hombre que no mira el mundo, lo encuadra. Fotógrafo de profesión y observador por naturaleza. Su vida se mide en velocidades de obturación y aperturas de diafragma. Su mundo es una escala de grises sofisticada, el humo del café en una terraza de Montmartre, la lluvia fina sobre el asfalto y conversaciones existenciales que no llevan a ninguna parte. Para Julien, la belleza es algo que se captura, se congela y se edita. Una vida donde las emociones se procesan en un cuarto oscuro, lejos de la luz directa. Él cree que para entender la realidad, hay que tomar distancia. Seguridad. Estética. Desapego. A 10.000 kilómetros de distancia, donde el oxígeno escasea y el cielo parece que se puede tocar con las manos, en Cusco, vive Marisol. Una mujer que no camina, agradece. Cada paso que da sobre las piedras incas es un diálogo silencioso con la historia. Su día empieza antes que el sol, con el olor a hierbas quemadas y el frío seco de la montaña mordiéndole las mejillas. Su mundo es de colores que ciegan, el rojo de la cochinilla en los tejidos, el azul profundo de los Andes y el dorado de los altares antiguos. Una vida donde la tierra no es un paisaje para fotografiar, sino una madre a la que se respeta, la Pachamama. Ella cree que la realidad no se captura. Se respira. Conexión. Raíz. Misterio. Él busca la foto perfecta, que explique el mundo. Ella sabe que el mundo no necesita explicación, solo gratitud. Y aquí surge una pregunta incómoda en esta era de pantallas. ¿Vale la pena capturar la imagen perfecta de un momento, si el precio es dejar de sentirlo? Sus universos eran paralelos. El observador distante y la guardiana de la Tierra. Uno vivía en la mente. La otra vivía en el alma. Pero la búsqueda de inspiración es una trampa peligrosa. Julien sentía que su arte se estaba muriendo. París, con toda su belleza, se había vuelto predecible. Necesitaba algo crudo. Algo real. Compró un boleto a Perú buscando texturas, buscando luz. No sabía que lo que iba a encontrar era sombra. Aterrizó en Cusco con su equipo de cámaras colgado al cuello como una armadura. Lo primero que notó no fue la belleza. Fue la falta de aire. Para un hombre acostumbrado al nivel del mar, los 3,400 metros de altura fueron un golpe de martillo. Pero su orgullo francés era más fuerte. Es solo aire, pensó. Ignoró el descanso. Ignoró el té de coca. Salió a la plaza de armas al mediodía, bajo un sol que quemaba la piel pero no calentaba el aire. Julien levantó su cámara. Encuadró la catedral. Ajustó el foco. El mundo giró. El suelo de piedra se levantó para golpearlo. El soroche, el mal de altura, no negocia con turistas. Julien cayó de rodillas, con el corazón latiendo como un tambor roto en sus oídos, la vista nublada, el pánico cerrándole la garganta. Sintió que moría lejos de casa. De repente, una sombra tapó el sol. No era la muerte. Era una mano morena, firme, ofreciéndole un frasco con un olor penetrante. Alcohol y hierbas. Respira, papi, escuchó una voz. No era una orden, era un canto. La montaña te está saludando y tú no le has pedido permiso. Julien alzó la vista, mareado. Vio una pollera colorida que giraba con el viento. Vio unos ojos negros, profundos, que no lo miraban con lástima, sino con una calma antigua. Era Marisol. Ella no lo trató como a un turista torpe. Se arrodilló a su lado, ignorando su costosa cámara tirada en el suelo. Le frotó las manos. Le hizo oler muña. Suelta el aire, le dijo ella. Aquí arriba, si peleas contra la falta de aire, pierdes. Tienes que aceptar lo que hay. Julien, el hombre que controlaba cada aspecto de su vida, se encontró completamente vulnerable ante una desconocida en medio de los Andes. Por primera vez, no pudo levantar la cámara para poner una barrera entre él y la realidad. Tuvo que cerrar los ojos y confiar. Cuando el mareo pasó y pudo sentarse, buscó su billetera. El reflejo europeo, pagar por el servicio. Sacó unos billetes y se los tendió. Merci, gracias. Por la ayuda.
Marisol miró el dinero y luego lo miró a él. No con enojo, sino con una decepción suave. Guarda tu papel, dijo ella, poniéndose de pie y ajustándose su sombrero. El aire no se cobra. Y la ayuda tampoco. Julien se quedó helado. En París, nada es gratis. Ni siquiera una sonrisa. Entonces, ¿cómo te lo pago?, preguntó él, confundido. Marisol señaló el horizonte, donde las montañas sagradas, los apus, vigilaban la ciudad. Deja de mirar a través de esa máquina, señaló su cámara. Mira con tus ojos. Si logras ver mi ciudad de verdad, sin robarle el alma con una foto, estamos a mano. Ella se dio la vuelta y se alejó caminando con ese paso firme de quien conoce cada piedra. Julien se quedó ahí, con la cámara en la mano y el dinero en la otra. Sentía el corazón acelerado. Y por primera vez, sabía que no era por la altura. Había viajado buscando una imagen. Pero acababa de encontrar una voz. Julien pasó una noche terrible. La falta de oxígeno le trajo sueños extraños, fragmentados, llenos de colores que no existían en la paleta gris de París. Pero al despertar, no buscó pastillas. Buscó su cámara. La miró sobre la mesa de luz. Un objeto frío, negro, perfecto. Por primera vez en 10 años, decidió dejarla en el estuche. Salió a la calle con las manos vacías. Caminó hacia el barrio de San Blas, donde las calles son tan empinadas que parecen escaleras al cielo. Sus pulmones protestaban, pero sus ojos obedecían. Sin el filtro del lente, Cusco era abrumadora. La luz no se balanceaba, estallaba. Las sombras no daban contraste, daban frío. La encontró en una pequeña plaza, sentada sobre un manto tejido, vendiendo textiles. No gritaba sus productos como los demás. Ella tejía en silencio, moviendo los dedos con una velocidad hipnótica, creando patrones matemáticos que ningún ingeniero francés podría replicar sin una computadora. Julien se acercó. Marisol levantó la vista. No sonrió, pero sus ojos brillaron con reconocimiento. Sobreviviste, dijo ella, sin dejar de tejer. Gracias a ti, respondió Julien. Se sentó en un banco de piedra cercano, respetando la distancia. He venido a pagar mi deuda. Te dije que no cobro. No con dinero, aclaró él. Dijiste que estábamos a mano si lograba ver tu ciudad sin la máquina. Lo estoy intentando. Pero necesito una guía. Marisol detuvo sus manos. Lo estudió. Vio al gringo pálido, vestido con ropa técnica cara, pero con una humildad nueva en la postura. Asintió lentamente. Guardó sus lanas en un aguayo multicolor y se lo cargó a la espalda con una facilidad pasmosa. Vamos, dijo. Pero si te cansas, no te cargo. Caminaron. Ella lo llevó lejos de la ruta turística. Lejos de las tiendas de souvenirs y los restaurantes fusión. Subieron hacia las ruinas de Sacsayhuamán, pero entraron por senderos de tierra. Julien jadeaba. Marisol flotaba. Ella le hablaba, pero no le daba datos históricos ni fechas aburridas de batallas. Le enseñaba a leer. Toca esto, le ordenó frente a un muro de piedra inca. Julien puso la mano sobre la roca fría y masiva. ¿Qué sientes? Piedra. Frío. No estás prestando atención, lo regañó ella. Estas piedras no tienen cemento que las una. Se sostienen por equilibrio, por peso, por respeto mutuo. Así es la vida aquí. Nadie se pega a nadie, pero todos nos apoyamos. Julien sintió un escalofrío. En París, la arquitectura es cemento y acero. Fuerza bruta. Aquí, era armonía. Por primera vez, entendió que su vida solitaria, su independencia europea, era en realidad aislamiento. Aquí, hasta las piedras necesitaban de la otra para no caer. Llegaron a un mirador justo cuando el sol comenzaba a caer, pintando los Andes de violeta y oro. La vista era perfecta. ¿Era la foto? Esa por la que le hubieran pagado miles de euros en una revista. La mano de Julien se movió instintivamente hacia su pecho, buscando la cámara que no traía. Sintió la ansiedad del adicto. La necesidad física de registrar el momento. Marisol lo notó. ¿Te duele?,
¿verdad? Preguntó ella suavemente. ¿Qué cosa? El miedo a olvidar. Julien la miró, sorprendido. Sacas fotos porque tienes miedo de que el momento se escape, continuó ella, mirando el horizonte. Crees que si no lo guardas en una caja negra, no existió. Pero te equivocas, francés. Se tocó el pecho, sobre el corazón. Lo que entra por los ojos se borra. Lo que entra por aquí, se queda para siempre. Los incas no escribían libros, pero nosotros no olvidamos nada. Aquí quiero hacer una pausa y preguntarte algo importante. ¿Cuántas veces has dejado de disfrutar un concierto, un atardecer o un abrazo por estar grabando con el celular? Si crees que estamos perdiendo la capacidad de sentir por querer postear, comenta, almohadilla ojos abiertos. Esa tarde, en la cima del mundo, algo se rompió dentro de Julien. Y algo nuevo nació. Dejó de analizar la luz sobre el rostro de Marisol y empezó a disfrutarla. Vio cómo el viento desordenaba su cabello negro. Vio la fuerza en sus manos curtidas por el trabajo y el frío. Vio una belleza que no cabía en un sensor de 50 megapíxeles. Marisol, dijo él, pronunciando su nombre como si fuera un descubrimiento. Ella volteó. Estaban cerca. El aire frío condensaba sus respiraciones en una sola nube. ¿Qué? Tenías razón. Mis fotos estaban vacías. Ella sonrió, una sonrisa completa, blanca y radiante como la nieve de los picos. No estaban vacías, Julien. Solo estaban solas. Como tú. No hubo beso ese día. Hubo algo más peligroso. Hubo entendimiento. Compartieron un maíz con queso comprado a una señora en el camino. Julien, que solía cenar en bistros con estrellas Michelin, pensó que era la mejor comida de su vida. Cuando la dejó en la puerta de su casa esa noche, Julien sabía dos cosas. La primera, que su boleto de regreso a París en 2 días era un error. La segunda, que ya no quería ser solo un observador. Quería ser parte del paisaje. Mañana, dijo él. ¿Puedo volver a verte? Sin cámara. Marisol se ajustó el chal. Mañana voy al mercado a comprar flores. Es temprano. Los franceses duermen hasta tarde. Estaré ahí, prometió él. Antes que el sol. Marisol lo miró a los ojos, buscando mentiras. No encontró ninguna. Entonces, hasta mañana, observador. Julien caminó de vuelta a su hotel bajo un cielo estrellado que parecía caerse sobre la ciudad. Entró a su habitación. Agarró su cámara. Borró las 500 fotos que había tomado los días anteriores. La tarjeta de memoria quedó vacía. Estaba listo para empezar a llenarla de nuevo. Pero esta vez, no con imágenes. Sino con recuerdos. El mercado de San Pedro no despierta, explota. A las 6 de la mañana, es un caos de olores que golpean como puñetazos, carne fresca, hierbas medicinales, flores recién cortadas y caldo de gallina. Julien llegó antes que el sol, como prometió. Sus zapatos de cuero italiano se mancharon de barro en la entrada. No le importó. Encontró a Marisol entre montañas de gladiolos y rosas. Ella no lo vio llegar. Estaba regateando con una proveedora en quechua, un idioma que para Julien sonaba a viento y piedra chocando. Cuando ella giró y lo vio ahí, parado entre puestos de quesos y panés gigantes, con las manos en los bolsillos y una sonrisa tímida, Marisol supo que estaba en problemas. El francés no era un ave de paso. El francés estaba echando raíces. Llegaste, dijo ella, entregándole un enorme ramo de flores amarillas. Carga esto. Hoy eres mi asistente, no mi turista. Julien obedeció. Pasaron el día entre colores y ruidos. Él aprendió que en Cusco, el silencio se respeta, pero el ruido se celebra. Aprendió a comer con las manos. Aprendió que la risa de Marisol era más adictiva que cualquier café parisino. Pero el tiempo, ese tirano que Julien siempre intentó controlar, ganó la partida. Su vuelo salía en 48 horas. La última noche, subieron al barrio de San Blas. Se sentaron en un muro de piedra, mirando las luces amarillas de la ciudad que titilaban como velas en la oscuridad de la montaña.
Tengo que volver, dijo Julien. Su voz sonó hueca, vacía. Marisol no lo miró. Miraba la ciudad. Lo sé. Tu vida está allá. Tu código postal, como dices tú. Mi vida estaba allá, corrigió él. Pero ahora siento que me estoy dejando una parte aquí. Julien metió la mano en su mochila. Sacó una cámara. No era su cámara profesional, la grande y pesada que usaba como escudo. Era una pequeña cámara analógica, vieja, de rollo. De esas que te obligan a pensar antes de disparar porque solo tienes 36 oportunidades. Se la puso en las manos a Marisol. ¿Para qué es esto?, preguntó ella, acariciando el metal frío. Tú me enseñaste a ver, dijo Julien. Ahora quiero ver el mundo a través de tus ojos. Cuando yo no esté, úsala. Captura lo que sientes. Y envíame los rollos. Marisol sonrió con tristeza. ¿Quieres que te mande pedazos de Cusco por correo? Quiero que me mandes pedazos de ti. Se besaron. No fue un beso de película francesa bajo la lluvia. Fue un beso andino. Con sabor a té, a frío y a urgencia. Un beso que intentaba detener el tiempo, pero que solo logró hacerlo más doloroso. La despedida en el aeropuerto Velasco Astete fue rápida. Julien odiaba las despedidas largas. Le recordaban a la muerte. Marisol no lloró. Las mujeres de su familia no lloran en público, guardan el agua para la tierra. Solo le apretó la mano y le dijo: No te olvides de respirar, francés. Allá abajo hay mucho aire, pero poca vida. Y así, Julien volvió a París. A su apartamento gris. A su café perfecto. A su soledad ordenada. Pero algo había cambiado. Su apartamento le parecía una jaula. Las conversaciones con sus amigos intelectuales sobre política y arte le parecían vacías, pretenciosas. Le faltaba la verdad. Comenzó la era de las pantallas. La relación se convirtió en una serie de videollamadas pixeladas. Julien se quedaba despierto hasta las 3 de la mañana para coincidir con ella. Él le mostraba la Torre Eiffel brillando bajo la lluvia, fría y majestuosa. Ella le mostraba el sol del Inti Raymi, vibrante y caótico. Te extraño, decía él, tocando la pantalla fría de su laptop. Te siento lejos, respondía ella, y su voz llegaba con un segundo de retraso por la mala conexión. Julien recibía los sobres amarillos con las fotos que Marisol tomaba. Eran desenfocadas, imperfectas, con luces quemadas. Pero eran hermosas. Había fotos de manos trabajando la tierra, de perros durmiendo al sol, de sombras en las paredes incas. Julien las pegaba en las paredes de su estudio. Poco a poco, su apartamento minimalista de París se fue llenando del caos colorido de Cusco. Aquí quiero hacer una pausa, porque sé que muchos de ustedes han estado ahí. ¿Alguna vez han amado a alguien a través de una pantalla? ¿Saben lo que duele tener una mala conexión de Internet cuando lo único que quieres es una conexión de piel? Si has vivido un amor a distancia, deja un avión en los comentarios. 6 meses pasaron. 6 meses de vivir en 2 usos horarios. Julien estaba agotado. Marisol estaba triste. El amor digital no sostiene el alma. Un día, en medio de una videollamada donde la imagen de Marisol se congeló justo cuando sonreía, Julien tomó la decisión. No podía traer los Andes a París. Pero no podía vivir sin la mujer que le enseñó a escalar. Ven a vivir conmigo, soltó él cuando la imagen volvió a moverse. Marisol se quedó en silencio. El retraso del audio hizo el momento eterno. ¿A París?, preguntó ella. Aquí hay espacio. Hay luz, a veces. Y estoy yo. Marisol miró por su ventana, hacia las montañas que la habían visto nacer. Dejar su tierra no era solo mudarse. Era arrancarse una raíz. Pero miró a Julien, a ese hombre que había aprendido a ver gracias a ella. Tengo miedo, Julien. Allá todo es gris. Tú traes el color, Marisol. Tú eres el color. Y así, la guardiana de la tierra compró un boleto sin retorno hacia la ciudad de las luces artificiales. Lo que ninguno de los dos sabía, era que el amor no basta para traducir 2 mundos.
Marisol estaba a punto de descubrir que París puede ser la ciudad más hermosa del mundo, o la cárcel más elegante. El avión despegó. Julien sonrió en París. Pero la montaña, en Cusco, se quedó en silencio. Como si supiera que la tormenta apenas comenzaba. París no recibió a Marisol con un beso, sino con un suspiro gris. Llegó en febrero. El peor mes. El cielo de París no era azul, era del color de una moneda vieja. Una tapa de olla permanente que aplastaba la ciudad contra el suelo. Marisol bajó del avión con su chompa de alpaca naranja brillante, tejida por su abuela. En el aeropuerto Charles de Gaulle, entre un mar de abrigos negros, grises y azul marino, ella parecía una bengala encendida en un funeral. Julien la abrazó con fuerza. Olía a su jabón caro y a café espresso. «Bienvenue, mon amour», susurró él. Pero el camino al apartamento fue el primer golpe de realidad. Marisol estaba acostumbrada a la inmensidad. A abrir la puerta y ver el Ausangate nevado, a respirar aire que cortaba. El apartamento de Julien era chic. Esa era la palabra que él usaba. Para Marisol, era una caja de zapatos. 30 metros cuadrados de diseño impecable. Suelo de madera que crujía si lo pisabas fuerte. Paredes tan finas que se escuchaba al vecino pensar. Es acogedor, ¿verdad?, dijo Julien, mostrando con orgullo su cafetera de diseño y sus libros de arte ordenados por color. Marisol sonrió, pero sintió que el aire le faltaba más que a 3,400 metros de altura. No por la altitud. Por la estrechez. La primera semana fue mágica, como lo es todo lo nuevo. Comieron croissants calientes, caminaron por el Sena, se besaron bajo la lluvia. Pero la magia, como la nieve en la ciudad, se derrite rápido y se convierte en barro. El problema no era el amor. El problema era el volumen. Marisol reía con todo el cuerpo. Cuando hablaba por teléfono con su familia en Cusco, su voz llenaba la habitación, vibraba en las ventanas. Julien, que trabajaba desde casa editando fotos, empezó a cerrar la puerta de su estudio. «Chérie», le dijo un martes, con esa suavidad francesa que esconde una orden. «¿Podrías bajar un poco la voz? Los vecinos se han quejado. Aquí las paredes son de papel». Marisol bajó la voz. Pero también bajó la mirada. Luego vino la ropa. Una noche, iban a una cena con los amigos de Julien. Artistas, críticos, gente que usaba palabras largas y bufandas cortas. Marisol salió del baño con su vestido favorito, amarillo intenso, con bordados andinos. Se sentía hermosa. Se sentía ella. Julien la miró. Dudó un segundo. Ese segundo de duda fue una daga. «Estás preciosa», dijo él, pero luego fue al armario y sacó un abrigo negro largo. «Pero quizás, ponte esto encima. París es muy sobria de noche. No queremos que te sientas observada». Marisol se puso el abrigo negro. Se cubrió el amarillo. Se apagó. En la cena, Marisol se sintió como un espécimen raro. Los amigos de Julien le preguntaban por Perú como si fuera otro planeta. «¿Tienen internet allá?», preguntó uno con una copa de vino en la mano. «¿Es verdad que comen cuyos?», rió otra. Marisol quiso responder con fuego. Quiso explicarles que su cultura había construido imperios cuando ellos todavía vivían en chozas de barro. Pero miró a Julien. Él estaba tenso, esperando que ella no hiciera una escena. Esperando que ella fuera la versión editada de sí misma. La versión en blanco y negro que encajaba en su foto. Así que Marisol sonrió. Bebió su vino. Y cayó. Esa noche, en la cama, Julien dormía tranquilo. Marisol miraba el techo blanco, iluminado por la luz naranja de las farolas de la calle. Extrañaba la oscuridad total de los Andes. Extrañaba el silencio que no era vacío, sino paz. Aquí, el silencio de Julien era censura. Poco a poco, Marisol empezó a cambiar. Sin darse cuenta. Dejó de usar su ropa de colores. Para no llamar la atención en el metro, se dijo. Dejó de escuchar su música mientras cocinaba. Para no molestar a Julien mientras trabaja. Dejó de cocinar con ají.
Porque a Julien le da acidez. Se convirtió en una sombra elegante. Aprendió a caminar rápido, mirando al suelo, como una parisina más. Aprendió a decir pardon por todo. Aprendió a ser invisible. Pero las plantas tropicales no sobreviven en la sombra. Se marchitan. Julien, en su ceguera de fotógrafo que solo ve la estética, pensaba que todo iba bien. Veía a una Marisol más sofisticada. Más adaptada. No veía que sus ojos habían perdido el brillo. No veía que su piel, antes bronceada por el sol de altura, estaba pálida y gris. Una tarde, Julien llegó a casa emocionado. Marisol. Gritó. Tengo una sorpresa. Conseguí entradas para la ópera. Ponte ese vestido negro que te compramos la semana pasada, te queda increíble. Marisol estaba sentada en el sofá, mirando por la ventana la lluvia eterna. No se movió. No quiero ir, dijo ella. Su voz sonó pequeña, rota. Julien se detuvo. ¿Qué? Pero si te encanta la música. Me encanta la música que se siente, Julien. No la que se mira desde una butaca en silencio. Marisol, por favor. Es una oportunidad única. Haz un esfuerzo. Por mí. Marisol se levantó. Y por primera vez en meses, el volcán despertó. ¿Por ti? Preguntó ella, y su voz subió de volumen. Los vecinos seguramente escucharon, pero a ella ya no le importaba. Llevo 4 meses haciendo todo por ti, Julien. Camino descalza por tu piso frío. Hablo susurrando en mi propia casa. Me visto de luto para que tus amigos no me miren raro. Me estoy borrando, Julien. Me estoy volviendo una foto tuya, bonita, quieta y muda. Julien se quedó helado. Eso no es justo. Solo intento que te integres. Que seas parte de mi mundo. Ese es el problema, dijo ella con lágrimas en los ojos. Tú quieres que yo sea parte de tu mundo. Pero nunca te has preguntado si yo quepo en él sin cortarme los pedazos que sobran. Julien intentó tocarla, pero ella retrocedió. El espacio personal, ese perímetro sagrado que Björn respetaba en Suecia, aquí era una trinchera de guerra. Necesito aire, dijo ella. Y no me refiero a abrir la ventana. Marisol agarró su abrigo, el negro, porque no tenía otro a mano, y salió dando un portazo que hizo temblar los libros de arte perfectamente ordenados. Julien se quedó solo en su apartamento chic. El silencio volvió. Ese silencio que él tanto amaba. Pero ahora, por primera vez, el silencio le pareció aterrador. Quiero detenerme aquí un segundo. Porque esto es algo que pasa mucho y nadie lo dice. ¿Alguna vez sentiste que para que te quisieran, tenías que dejar de ser tú? ¿Crees que el amor es adaptarse, o es aceptarse? Si alguna vez cambiaste tu brillo por la sombra de alguien más, déjame un corazón en los comentarios. Marisol caminó sin rumbo por las calles mojadas de París. Llegó al Sena. Miró el agua oscura. Se preguntó si el río recordaba de dónde venía, o si también se había perdido en el camino al mar. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo buscando un pañuelo. Sus dedos tocaron algo frío y metálico. Era la cámara analógica que Julien le había regalado en Cusco. La había traído sin pensar. Aún tenía el rollo dentro. Un rollo virgen. Como su nueva vida en París. Marisol levantó la cámara. No apuntó a la Torre Eiffel. No apuntó a los edificios bonitos. Apuntó a un charco sucio en el suelo donde se reflejaba una luz de neón rota. Clic. El sonido del obturador fue lo único real que había escuchado en semanas. Y en ese clic, Marisol entendió algo. Si iba a sobrevivir en esta ciudad de piedra, tenía que dejar de intentar ser invisible. Tenía que empezar a buscar la luz. Aunque fuera en los charcos. La tregua duró poco. Julien tenía una exposición importante. O mejor dicho, una cena previa con los dueños de la galería que podía lanzar su carrera al estrellato. El lugar, un restaurante en Le Marais con luces bajas, manteles de hilo y precios que podrían alimentar a una familia en Cusco durante un mes. Solo te pido una cosa, Marisol, dijo Julien mientras se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo. Esta gente es,
particular. Son críticos. Analizan todo. Por favor, no hables de energías, ni de la Pachamama, ni de que las montañas tienen espíritu. Se giró para mirarla. Ella llevaba el vestido negro. El pelo recogido, tirante, como le gustaba a él. Parecía una estatua. Hermosa, fría y muda. «Sé Parisien por esta noche», suplicó él. «Solo por esta noche». Marisol asintió. Se tragó su orgullo como si fuera una piedra. Por él, se repitió. Es su sueño. La cena fue un ballet de hipocresía. Había 5 personas más en la mesa. Hombres con gafas de pasta que hablaban de la luz existencial y mujeres delgadas que apenas tocaban la comida. Hablaban de arte, de política, de filosofía. Pero no hablaban con pasión. Hablaban para escucharse a sí mismos. Para Marisol, era como ver una película en un idioma que entendía, pero que no sentía. Julien estaba brillante. Encantador. ¿Ocurrente? Marisol lo miraba y no reconocía al hombre que había comido choclo con queso en una montaña. Veía a un actor interpretando el papel de artista torturado. De pronto, la conversación giró hacia ella. El dueño de la galería, un hombre mayor con una copa de vino tinto en la mano, la miró por encima de sus gafas. Y díganos, mademoiselle. Marisol. Julien nos cuenta que usted es de Perú. Fascinante. Debe ser un choque cultural tremendo estar aquí, en la cuna de la civilización moderna, después de venir de allá. La mesa se quedó en silencio. Fue un insulto envuelto en seda. La cuna de la civilización. Como si los incas no hubieran movido piedras que Europa ni siquiera podía soñar con levantar. Marisol sintió que la sangre le subía a la cara. El calor de los Andes despertó en su pecho. Miró a Julien. Esperó. Esperó a que él dijera algo. A que él, que había visto la grandeza de Sacsayhuamán, la defendiera. A que dijera, cuidado, Jean-Pierre, allá hay más civilización en una piedra que en todo este restaurante. Pero Julien no lo hizo. Julien soltó una risa nerviosa. Bueno, Jean-Pierre, ya sabes, es un proceso. Marisol se está educando. Está aprendiendo a apreciar la sofisticación. El mundo se detuvo. El sonido de los cubiertos contra la porcelana desapareció. Marisol escuchó solo esas palabras, se está educando. Como si ella fuera una niña salvaje que necesitaba ser domesticada. Como si su cultura fuera un error que necesitaba corrección. Marisol se levantó. La silla chirrió contra el suelo de madera pulida. Un sonido feo, real, que rompió la atmósfera artificial de la cena. ¿Educando? Preguntó ella. Su voz no tembló. Estaba firme como la roca. Julien palideció. Marisol, siéntate, por favor. Ella ignoró la orden. Miró al galerista a los ojos. Señor, ustedes construyen edificios de cristal para mirar hacia afuera sin mojarse. Nosotros construimos templos de piedra para hablar con el cielo. Se quitó la servilleta del regazo y la dejó caer sobre el plato casi intacto. No me estoy educando. Me estoy apagando. Y creo que ya fue suficiente oscuridad por hoy. Marisol dio media vuelta y salió del restaurante. Nadie la detuvo. Julien se quedó sentado, paralizado entre la vergüenza social y el pánico amoroso. Y aquí es donde la historia se rompe. Quiero hacer una pausa porque esta escena define muchas relaciones. ¿Quién tiene la culpa aquí? Comenta almohadilla Team Julien si crees que Marisol debió aguantar por respeto a la carrera de su pareja y que hay un momento para todo. O comenta almohadilla Team Marisol si crees que la dignidad y las raíces nunca se negocian, ni siquiera por amor. ¿Julien es un cobarde o una víctima de la presión social? Los leo. Julien tardó 20 minutos en excusarse y salir corriendo. 20 minutos. El tiempo suficiente para perderla. Llegó al apartamento. La puerta estaba abierta. Mala señal. Entró gritando su nombre. Marisol. Lo siento. Solo estaba nervioso. Nadie respondió. El apartamento estaba en silencio.
Pero no el silencio de siempre. Era un silencio vacío. Fue al armario. La ropa negra seguía ahí, colgada como disfraces abandonados. Pero faltaba el abrigo naranja. Faltaban los tejidos. Faltaba el color. Sobre la mesa de centro, donde solían estar los libros de arte inmaculados, había un objeto. La cámara analógica que él le había regalado. Debajo, un sobre amarillo de revelado rápido. Y una nota escrita en una servilleta de papel. Me pediste que capturara lo que sentía. Aquí está. No me fui porque no te ame, Julien. Me fui porque en tu foto perfecta, yo salgo borrosa. Y yo no nací para ser el fondo de nadie. Julien se sentó en el sofá. Sentía que le faltaba el aire, igual que aquel día en Cusco. Pero esta vez no había nadie para ofrecerle alcohol con hierbas. Estaba solo en la cuna de la civilización. Y por primera vez, se dio cuenta de que su apartamento chic de París era la cueva más fría del mundo. Abrió el sobre con manos temblorosas. Sacó las fotos. Esperaba ver fotos mal encuadradas, borrosas, amateurs. Pero lo que vio le cortó la respiración. No eran fotos de paisajes. Eran fotos de él. Pero no el Julien que él veía en el espejo. Había una foto de él durmiendo, vulnerable, sin la máscara de intelectual. Una foto de sus manos sosteniendo una taza de café, donde la luz del sol golpeaba de tal forma que parecía que sostenía una estrella. Una foto de su reflejo en un charco sucio de París, donde, por un efecto del agua, parecía que él estaba sonriendo de verdad. Marisol no había fotografiado París. Había fotografiado el alma que Julien había olvidado que tenía. Ella lo había visto mejor que nadie. Y él no la había visto en absoluto. Julien miró la cámara. Quedaba una sola foto en el contador. El número 36. El rollo no estaba terminado. Ella le había dejado el último disparo. Julien se levantó. Ya no le importaba la galería. Ya no le importaba la crítica. Solo sabía una cosa. Tenía que encontrarla antes de que ella revelara el final de esta historia sin él. Pero París es un laberinto. Y Marisol ya no quería ser encontrada. ¿Es posible recuperar a alguien cuando le has roto el orgullo? ¿O hay errores que ni la mejor edición puede borrar? El final se acerca. Y no será lo que esperas. París bajo la lluvia es un cliché romántico para los turistas. Para quien corre desesperado buscando a la mujer que ama, es una trampa resbaladiza de adoquines grises. Julien corrió. Sin paraguas. Sin abrigo. Sin dignidad. Solo con la cámara en la mano y el corazón en la garganta. Sabía dónde buscarla. Marisol siempre buscaba la altura. Decía que en el llano se sentía aplastada. Julien corrió hacia Montmartre. Subió las escaleras del Sacré-Cœur de dos en dos, ignorando el ardor en sus pulmones. Era irónico. Meses atrás, en Cusco, ella le había dicho que respirara. Ahora, en su propia ciudad, era él quien se estaba asfixiando. Llegó a la cima. París se extendía abajo como un mar de luces eléctricas, indiferente al drama de dos amantes rotos. Y ahí estaba ella. Sentada en un banco de piedra, mirando la ciudad que la había rechazado. Llevaba su abrigo negro, pero se había soltado el pelo. El viento jugaba con sus rizos oscuros, devolviéndole la vida que la laca y los peinados rígidos le habían robado. Julien se detuvo a 3 metros. El espacio personal ya no existía. Solo existía el abismo. No te vayas, dijo él. Su voz sonó ronca, mezclada con la lluvia. Marisol no se giró. Ya me fui, Julien. Me fui hace meses. Solo que mi cuerpo tardó en darse cuenta. Julien dio un paso. Fui un idiota. Un ciego con una cámara cara. No fuiste ciego, respondió ella, girándose por fin. Sus ojos estaban rojos, pero no de llorar, sino de rabia contenida. Viste exactamente lo que querías ver. Querías una musa exótica para tus fotos, pero una esposa europea para tus cenas. Se puso de pie, enfrentándolo. Yo no soy un souvenir, Julien.
No soy algo que pones en la repisa para contar una historia interesante. Soy de tierra. Y si me sacas de la tierra y me metes en una maceta de cristal, me muero. Julián levantó la cámara. La pequeña analógica. Marisol frunció el ceño. ¿Vas a tomar una foto ahora? ¿En serio? Queda una, dijo él. El número 36. Julián miró a través del visor. Pero no buscó el ángulo perfecto. No buscó ocultar las ojeras de ella, ni el pelo revuelto, ni la furia en su mirada. No buscó la belleza parisina. Buscó la verdad. Esa verdad incómoda, sucia y real que él había evitado toda su vida. No quiero cambiarte, Marisol, dijo él detrás de la cámara. Quiero que me enseñes a ser real. Aunque duela. Aunque sea ruidoso. Aunque no encaje en la galería. Clic. El sonido del obturador cerró el capítulo de la mentira. Julián bajó la cámara. Esa es la última foto de mi vida anterior. A partir de ahora, no hay edición. Se acercó a ella. Esta vez, Marisol no retrocedió. Vio en los ojos de él algo nuevo. Ya no había un fotógrafo juzgando la luz. Había un hombre pidiendo perdón bajo la lluvia. No puedo vivir en una caja de zapatos, Julián, susurró ella. Lo sé. Y no voy a dejar de hablar con mis montañas. Aprenderé quechua si hace falta. Y voy a cocinar con ají hasta que la casa huela a Perú. Julián sonrió, una sonrisa rota pero honesta. Entonces tendremos que comprar extractores de aire industriales. Se besaron bajo la lluvia helada de París. No fue un final de cuento de hadas. Fue un pacto de guerra. Sabían que no sería fácil. Sabían que sus mundos seguirían chocando. Pero decidieron que el choque valía la pena si el resultado era crear un universo nuevo. 6 meses después. El apartamento chic de París ya no existe. Julián y Marisol viven en una casa antigua a las afueras, con un jardín grande donde ella cultiva hierbas y él tiene un estudio con luz natural. Las paredes ya no son blancas. Están llenas de fotos. Pero no son fotos perfectas. Son fotos movidas, fotos de risas a carcajadas, fotos de platos de comida a medio terminar. Fotos vivas. Julián nunca expuso en esa galería prestigiosa. En su lugar, publicó un libro titulado Desenfocado. La portada es la foto número 36. Marisol, bajo la lluvia, despeinada y furiosa, mirando a la cámara con el poder de una montaña. La crítica dijo que era demasiado cruda. A Julián no le importó. Porque por fin, después de años de buscar la imagen perfecta, había encontrado la vida. Mensaje final y cierre. No se trató de que el francés se volviera peruano, ni de que la peruana se volviera francesa. Se trató de entender que el amor no es anularse para encajar en el molde del otro. Es romper el molde juntos. Julián aprendió que la perfección es aburrida y que la vida real está en el desorden, en el ruido y en el color. Marisol aprendió que sus raíces son portátiles, y que puede florecer en cualquier suelo, siempre y cuando no le tapen el sol. Creamos un tercer país. Un lugar donde se desayuna croissant con café, pero se almuerza ceviche con música a todo volumen. Donde el silencio se respeta, pero la risa se celebra. ¿Y tú? ¿Estás viviendo tu propia vida, o estás posando para la foto de alguien más? Si esta historia te hizo extrañar tu tierra, o si te hizo valorar a quien te ama tal como eres, dale like y compártela. Porque el amor verdadero no tiene filtros. Ni edición. Ni fronteras. Nos vemos, o nos leemos, en el próximo destino.